¿Qué tal, chicos? Bien, hace un momento eh, la voz de Dios dentro de mí me estaba diciendo: Uriel, despierta en lo que estás soñando. Y de repente empecé a ser consciente de lo que estaba yo soñando. En ese sueño les voy a contar la metáfora y el significado que me estaba explicando Arcángel Miguel también. En ese sueño yo me veía como observando a un tigre, a un león, da igual. Lo importante que era un felino que sabía yo que tiene mucha fuerza, mucho poder, mucha autoridad, muy territorial. Pero de repente este león, este tigre, empezó a caminar y a agarrar fuerza, buscando la forma de saltar las barreras que lo estaban limitando. Entonces me vi dentro de la jaula y a expensas de ver que el león, el tigre, estaba en movimiento. En mis sueños, ese yo que estaba dentro de la jaula empezó a tener miedo. Empezó a tener: me va a matar esta bestia. Y entonces vi y escuché lo que le estaban diciendo a mi otro yo en la jaula, que le decían: no temas el poder que hay en ti. Ese yo que estaba dentro de esa jaula no podía entender que que estaba recibiendo guía, que estaba recibiendo ayuda. Por tanto, lo único que hacía era aferrarse a lo que él veía, a lo que él sentía, a lo que él creía que iba a ser su futuro. Después de eso, ¡pum!, veo que el león o el tigre empieza a agarrar mucha más fuerza y salta en dirección hacia donde estaba ese otro yo dentro de la jaula. Pero, oh sorpresa, ese león, esa bestia, no me atacó, saltó para salir de esa barrera, de esa jaula que lo contenía. Una vez afuera, esa bestia, león, tigre, da igual, se posa frente a ese yo que estaba dentro de la jaula y le dice: es momento de actuar con responsabilidad. Entonces me hace despertar Arcángel Miguel del sueño y me dice: es momento, ven, despierta, literal, físicamente. Me despertó 5 de la mañana, vamos a meditar. Ok, empezamos la meditación. Y me explicaba Arcángel Miguel: ese león representa todo el potencial de las personas. Ese potencial es la mejor versión que ellos pueden y son, pero por miedo a asumir la responsabilidad que implica eso, prefieren tener a ese león, a ese tigre, a esa bestia encerrada y delimitada, con control. Y cuando las cosas se les sale de control, es cuando empiezan a surgir en ellos el miedo, la angustia, la inseguridad. Y esto le pasa a todos. Te pasó a ti, te pasará en algunos otros eventos a futuro, le pasa a otras personas, le pasará a otras personas en un futuro.
Es menester que sepan, me decía Arcángel Miguel, es menester que sepan que el miedo surge del no reconocimiento del amor, me decía él, y del creer que no reciben ayuda, que no reciben guía, porque no la escuchen. Y como viste en el sueño, estamos constantemente ayudándoles a entender el poder que hay en ustedes para poder adiestrar a esa bestia. Pero como se aferran a solo que su realidad es lo único que ven, no pueden recibir la ayuda y la guía a través de sus de sus dones, de sus claris, me dice él. Aquí, de sus claris, ya sea por clariconocimiento, clarisensibilidad, clariaudiencia, clarivisión, clariempatía y muchas otras claris. Normalmente las personas aquí en el planeta Tierra asumen que solo existen 4 claris: la clarividencia, la clariaudiencia, el clariconocimiento y la clarisensibilidad, pero en realidad hay muchas otras. Bueno, cierro ese paréntesis porque sería desvión. La intención de este mensaje es que sepan que a veces el miedo que surge en nosotros es el miedo al descontrol, al no tener control de la situación. Y me decía Arcángel Miguel, invítalos a que cuando el miedo empieza a apoderarse de ellos, primero que se den cuenta que está sucediendo eso, que el miedo está queriéndose apoderar de ellos. Y el miedo es una invención de ellos como mecanismo de seguridad para salir corriendo por su sobrevivencia, para enfrentarse a eso que se supone que te está atacando, o para paralizarte, ya sea como técnica de camuflaje de que ya estás inmóvil y no merece la pena ese contrincante atacarte a ti. Ayúdales a entender, decía, que esto les pasa a todos y que deben aprender a observar, como el mensaje que les di ayer. Cuando empiezan a observar de forma consciente, entonces empiezan a retomar el poder que hay en ustedes. Empiezan a tener la idea de cómo adiestrar a ese león, a ese tigre, a esa bestia, que no es otra cosa más que el poder que habita en nosotros. Pero como dicen vulgarmente, es un diamante en bruto y falta pulirlo. Y no es que lo tengamos que dominar, sino simplemente tenemos que aprender cuál es su naturaleza, cómo funciona, cómo opera. Y ese es el trabajo de cada uno. No hay persona ni ser en este mundo que te diga a cabalidad A, B y C cómo va a ser que vas a entrenar a esa bestia, a ese potencial que hay en ti, porque eso solamente tú puedes descubrirlo. Que Dios te bendiga enormemente y espero que este mensaje se haya entregado correctamente.